Saludos a todos, mi nombre es Guiomar Vélez, soy la estudiante responsable de servicio al cliente en el Centro de Negocios y Desarrollo Económico, ubicado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Hoy estaremos entrevistando a dos personas que han marcado grandemente lo que ha sido el centro a través de sus 40 años. Así que, presentando, estaremos hablando con el Dr. David Santiago, investigador principal de nuestro programa de asistencia técnica en administración de subvenciones, y con la profesora Glenis Rivera, especialista en negocios y desarrollo económico. Así que, cuéntenme, ¿cómo comenzó su relación en el CNDE y qué los motivó a formar parte del mismo? Bueno, yo comienzo en el CDE, antes se llamaba Centro de Desarrollo Económico, pues negocios vino después. Yo me había ido de trabajar de la universidad, regreso como al año y pico y me encuentro con el doctor José Vega. En ese entonces había sido mi compañero de clases en maestría. Estábamos haciendo matrícula en el Coliseo, lo recuerdo como hoy, y él me pregunta, oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y le dije, bueno, ¿recuerdas que me había ido de la maestría? Pues estoy matriculándome para regresar. Y me preguntó, ¿qué estás haciendo hoy de trabajo? Y yo le dije, pues me acabo de quedar sin trabajo y estoy buscando qué hacer. Y él me dice, tengo unas horas para un estudiante graduado en la oficina, serían 20 horas por hora, es lo que te puedo ofrecer. Y yo le dije, claro que sí, ¿cuándo voy? Y me dijo, pues pasa por allá. Eso fue como un jueves, me dijo, pasa el lunes. Y ahí empecé y eso fue agosto de 1989. Ahí comencé, trabajé ese semestre como estudiante graduado y en enero ocurre un movimiento de posiciones en el centro porque quien era la asistente administrativa, Marilinda Ramos, pasa a trabajar en lo que era el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, que estaba en el segundo piso del edificio B, donde también el centro estaba en el tercer piso. Rotan posiciones, María Román pasa a ser la asistente administrativa y queda disponible la posición de coordinador de sistemas de información. Yo era soy graduado del área de sistemas de aquí de empresa y paso a ocupar esa fue mi primera posición regular en el centro en enero de 1990. Y ahí fui evolucionando haciendo otro tipo de trabajo y de posiciones hasta tuve corrido en ese momento 17 años y medio. Ok, yo empecé en el 1996, creo que fue. Yo era, mi bachillerato, era estudiante de bachillerato de economía y la profesora Nilsa Velázquez en ese momento nos anunció la oportunidad de que estaban buscando un estudiante en el Centro de Desarrollo Económico. Así que yo fui a la entrevista, este caballero que está aquí, mi colega y mentor, fue quien me entrevistó, la primera entrevista, después el doctor Vega fue la segunda entrevista, y así estuve desde el 96, si no me equivoco, o 95 por ahí, hasta por 4 años fui como estudiante de bachillerato, más o menos, bachillerato y maestría, Okay. y luego para uno de los huracanes, no recuerdo si fue Georges, en el 98, si no me equivoco, George fue en el fue 98. que entonces surgió la oportunidad de pasar como empleado en nómina. Okay. Así que los dos comenzamos como estudiantes y hemos corrido todas las bases aquí en el centro, todas. ¿Recuerdan cómo era el CNDE cuando ustedes llegaron por primera vez? Sí, claro. No era aquí, era en el edificio B acá al frente. Era originalmente primero en el tercer piso del edificio B que está aquí al frente, ahora al lado de lo que es la cancha de racquetball. Está el Sí. edificio que está detrás, allí era el centro, originalmente como dije, en el tercer piso, y luego pasamos al segundo piso. Un movimiento cuando se sale el centro de pequeñas empresas, quedaron esas oficinas vacías y nosotros pasamos al segundo piso. Es más, de antes que ellos salieran, hubo un movimiento de oficinas y esas oficinas quedaron Okay. disponibles. Bajamos al segundo piso y estábamos más accesibles las dos oficinas y colaborábamos. Era una oficina físicamente, no era tan bonita como esta. Era más, Más ¿verdad? pequeñas. Mucho más pequeña, estábamos Mucho. prácticamente unos Bien encima de pegaditos. otros. Eh,
Me acuerdo que la doctora Patricia Valentín, que también fue estudiante, comenzó como estudiante con nosotros, pues Patricia y yo compartíamos una oficinita bien chiquitita Que era afuera, que era afuera. donde está la Sin fotocopiadora. embargo, era una oficina que nosotros Éramos, es que la quizá queríamos un el hecho montón. de que estábamos tan físicamente cerca también promovía el que estuviéramos más cerca como en nuestras relaciones. Sí. Porque no era Ok. como ahora que yo cruzo el pasillo y mi oficina está al frente y estoy con los estudiantes de mi proyecto. Estábamos bien cerca, físicamente todos. Yo tenía al lado a la compañera que ya no estuvo en aquellos años, y hoy la licenciada Ibeliz de allá. Después ahí se sentó Patricia, después te Patricia, sentaste pues yo. tú, etcétera. Estábamos bien físicamente cerca. Una Ujú. oficina pequeña, pero que tenía cosas que esta no tiene. Por ejemplo, teníamos un baño privado para la oficina con ducha. Nunca lo usamos en realidad. Se convirtió en La un ducha. la ducha. Se convirtió en un Un almacén. almacén. Lo convertimos en un libro, como especie se hizo Como un un anaquel. tablero o un anaquel allí y ahí se guardaban el material de oficina. Pero era muy distinta a la de ahora, físicamente mucho más pequeña, pero Mucho menos personal, mucho menos obviamente. personal. Siempre los estudiantes tenían un rol protagónico porque empleados regulares hemos Hicimos sido bien bien pocos. poquito. En aquel Ujú. momento éramos cuatro, Cuatro. ¿no? Cuatro personas, Éramos cuatro. director, asistente Y los dos y especialistas. dos especialistas. Y los Ok. demás eran siempre estudiantes y algún otro profesor que como siempre colaboraba o varios Pero profesores que era trabajaban, mucho más pequeño. pero era un ambiente mucho más pequeño que el de ahora. Originalmente ni siquiera había internet en ese edificio. La primera red de internet del edificio la instalamos nosotros en el centro. Y que fue, me acuerdo, era una cosa que se llama LANnet, algo así, que ni siquiera era de Windows ni nada. Y después entonces cambiamos a un sistema, a una red regular y nos conectamos entonces a las redes del Sí, recinto. era bien diferente. Era un ambiente Era muy distinto, muy distinto. en términos tecnológicos y demás, Muy originalmente bien distinto. limitado. Sí. Ok. Pero no dejaba de ser bien enriquecedor profesionalmente. Exacto. Sí, como ahora. Sigue En siendo. eso, no, en eso el centro no ha cambiado. Y entonces, ¿qué lo hizo quedarse tantos años trabajando en el centro? Bueno, en mi carácter personal era de que a mí siempre me ha encantado mi trabajo, la familia, porque más que compañeros fue mi familia. Ahí me casé, tuvieron mis hijos, o sea, siguió por ahí para abajo, así de cada uno de nosotros. Yo creo que siempre habían retos y habían oportunidades de networking, oportunidades de conocer alcaldes, oportunidades de trabajar por los agricultores en ese momento. Había muchas oportunidades y para mí era que me encantaba y me sigue encantando mi trabajo y mi núcleo de compañeros de trabajo. Yo creo que eso pesaba muchísimo, más que otra cosa, más que otra Yo cosa. diría lo mismo. El compañerismo y la camaradería. Yo no recuerdo decir un día en esos 17 años y medio originales y los que ya llevo otra vez después de regresar, que yo me sintiera pesado, cargado, disgustado de llegar una mañana a la oficina. Sí, De verdad, yo no recuerdo yo ningún tampoco. día, por más malo que hubiera sido el día antes, que yo no sintiera la alegría o la Exacto. comodidad de llegar otra vez a la oficina al otro Siempre día. queríamos llegar, Siempre siempre queríamos queríamos llegar. llegar, Con nuestros cuentos del día cada cual anterior, con sus con sus historias, los que historias, ya tenían hijos comenzaban con sus cuentos de lo que le pasaba con los hijos, los que pero estábamos estudiando, que todos hicimos nuestros estudios graduados en el centro, llegábamos con nuestras historias de la clase de la noche antes, pero siempre fue un ambiente y por sobre todo. Y yo era del área de sistemas, aunque gracias a Dios, sistemas en empresas pues te preparan en todos los campos, ¿no? Tú sabes, de contabilidad, de finanzas, de todo. Eh, Nunca el trabajo en el centro ha sido igual. Como dijo Glenny, este año quizá Glenny tenía un proyecto de una villa pesquera, cosas que en aquel entonces hacíamos proyectos de IDA y ayudábamos a clientes que iban a someter propuestas o estaban sometiendo propuestas a la IDA, que es nuestro patrocinador principal. En aquel tiempo no era como ahora, que se aceptaban todavía, se le daba asesoría a negocios. En ese momento el programa no podía hacer eso. Por las Ok. regulaciones de la agencia eso no se permitía. Pero nunca, ningún año yo hacía lo mismo. Porque siempre eran proyectos distintos, siempre se hicieron cosas bien diferentes, bien retantes. Profesionalmente, yo le debo mi desarrollo profesional al centro.
de llegar como estudiante graduado con un bachillerato en sistemas a optar por no hacer mi doctorado después con los años en nada de lo que estudié me refiero en sistemas, que en un momento lo iba a hacer, estuve a punto de hacerlo, y terminé haciendo el doctorado en desarrollo económico porque me gustó tanto mi trabajo, lo que lo disfruté tanto, y ver el fruto de lo que yo hacía en mi escritorio, de los viajes que hacíamos por la isla, que eran muchos en aquel tiempo, eso sí era algo bien intenso. Y yo tenía la satisfacción, o Glenny, o todos los que pasamos por aquí, de, mira, yo ayudé en ese proyecto. Sí, y yo creo que también el, el hecho de que en ese momento, y sigue siendo así, ¿verdad? Con la directora, con Moraima, y en ese momento José Vega, siempre nos impulsaba a hacer algo distinto. Y siempre él nos apoyaba a hacer algo distinto y a seguir expandiendo conocimientos y teniendo experiencia, porque si a hoy día yo doy clases y soy profesora aquí, se lo debo a Vega, a José, que fue el que me impulsó a yo atreverme a dar clases hace 20 y pico de años atrás. Así que el darnos espacio en crecer, no solamente personalmente, sino profesionalmente, y siempre apoyándonos, yo creo que eso era súper, súper valioso, súper valioso. El centro siempre ha sido, siempre lo ha sido, para el que llega un lugar de retos y oportunidades. Sí. Porque El que lo quiera o sea, aprovechar. el que lo quiera aprovechar bien sale muy bien preparado de aquí, porque Correcto. es como otra universidad dentro de la universidad, porque te expone a tantas experiencias enriquecedoras que tú ni te imaginabas el día que te sentaste en ese escritorio que ibas a hacer. De personas a conocer, de las gestiones que ibas a tener que hacer, de cosas que ni soñaste que algún día ibas a hacer en una oficina y se convirtieron después hasta en tu carrera profesional, ni lo pensaste nunca. Exacto. Que ibas a hacer eso, pudiera a otra persona parecerle un trabajo más de oficina, pero nunca ha sido un trabajo más de oficina. Nunca ha sido así. Nunca. Y el hecho de ser pocos nos obligaba a aprender unos de los otros. Exacto. De correr todas las bases. Correr literalmente todas las bases. Todo, de saber usar la fotocopiadora, atender las llamadas, hacer un récord de un cliente, ayudar en algo de una propuesta, en todo. Coger el teléfono. Coger el teléfono. También. Siguiendo ese hilo, en esos primeros años, ¿cuáles eran los mayores retos que ustedes enfrentaban como profesionales? Como profesionales, bueno, yo te podía decir, y el centro me ayudó en eso. Yo siempre fui un buen estudiante de escuela pública, pero yo no era bilingüe full cuando llego a la universidad. O sea, yo terminé los inglés y mis matemáticas un año antes de graduarme de high school, pero yo no era un bilingüe que hablaba en inglés con fluidez. El centro desde que llego, que desde las primeras experiencias, viene fulano de tal de la agencia federal o en tal proyecto tienes que llamar a fulano porque hay que aclarar eso del proyecto los proyectos típicamente eran de desarrollo económico, ¿no? De propuestas para hacer cosas en municipios, casi siempre. Tienes que agarrar el teléfono y llamarlo y preguntarle. O sea, sí, esos retos te obligaban a ser mejor y a obligarte a mejorarte. Y también con la edad que teníamos, o sea, yo empecé con 20 años en el centro, sí, más o menos, 20, 21 años. Era el reto de tú interactuar como todo un profesional ante agencias del gobierno, ante alcaldes, ante jefes de agencia de gobierno. Era un reto, ¿verdad? Porque un muchachito de 20 años, sentarte en la mesa en una reunión con el alcalde de Sidra, con el director el director de Prisco, ¿verdad? Que lleva muchos más años que tú y mucho más experiencia. Era un gran reto para uno, saber. Pero el centro te preparaba para ese momento, porque aunque te veían primero como, ¿y este nene qué puede decirme a mí? Exacto. El hecho de que nosotros sabemos y sabíamos hacer nuestro trabajo, la gente nos respetaba, nos tomaban en serio. Él sabe algo que yo no sé, o ella sabe de esto. Y tanto ahora como Moraima, como el pasado director, el doctor Vega, siempre han sabido y supieron explotar nuestras cualidades.
este proyecto yo se lo doy Explotar a para bien. para bien, quiero decir. Esta área o este proyecto yo se lo doy a Glenny porque Glenny es la que es buena en tal cosa. Y este proyecto se lo damos a Ibelijo, se lo damos a David, se lo damos a Patricia, porque él es el que es bueno en tal cosa. Y eso nos ayudaba todavía mucho más. Sí. Como se menciona al inicio, el CND está próximo a cumplir sus 40 años. Desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el centro a lo largo de estas décadas? Válgame, tantas cosas. No es que no solamente mudarnos de edificio. No. Eso. Ha evolucionado en misión, en visión, en personal, en equipo, en tecnología. Ha evolucionado ¿verdad? En nuestro legado, en lo que hemos hecho, que ha quedado. Aquí hay varias de las publicaciones que se han hecho. Sí, ha evolucionado mucho, pero lo más importante es sin perder la esencia de lo que es el Centro de Desarrollo Económico, que después se convirtió en Centro de Negocios y Desarrollo Económico y sigue siendo los 39 años rumbo a los 40 años. La esencia de todo sigue estando intacta, pero sí ha evolucionado en todos los sentidos de la palabra, en todos, desde los servicios, todo. Y haber vivido la experiencia de que ese cambio, que vino también por los cambios en las regulaciones de la agencia, o sea, cuando yo me fui, era el CDE. Cuando yo regreso, ahora las regulaciones de la agencia permitieron que el centro diera asistencia directa a pequeños empresarios, que antes no se podía, y el centro se llamaba entonces CNDE. De hecho, los primeros días a mí por meses yo dije, el Centro de Desarrollo todavía a veces agarro lo que se acostumbra. y digo Centro de Desarrollo Económico, y eso fue, y empecé aquí en el 89. Todavía a veces se me zafa y digo eso, pero esa evolución de las políticas y las cosas que el centro puede hacer en la medida que la agencia federal también evolucionó, pues nosotros lo hemos vivido y todavía hay gente que nos asocia, se ha creado, y lo digo para bien, en todos los ámbitos en los que el centro ha trabajado, como un branding de que ustedes son los que hacen tal cosa. Y todavía hay cosas que ya no hacemos y nos llaman preguntándonos, ¿tú eres que me puedes ayudar en tal cosa? O me dieron tu nombre para tal cosa. Y a Glenny le pasa y a mí me pasa, etc. ¿Hay algún momento o proyecto específico que sientan que marcó un antes y un después en la historia del CND? Cuéntalo. Bueno, pues pero de las muchas cosas. De las muchas cosas, porque en verdad, pero cuando nos hiciste la pregunta por primera vez, los dos nos miramos y dijimos, ¿estás pensando lo mismo que estás pensando yo? Sí, Eso fue, se publicó en el 95, ese estudio. Eso fue 95, como en el 94. Fue como en el 94. Yo estaba llegando con el 94. Además, te reclutamos para ese estudio. Exacto. En el 94 hubo un estudio. Perfil del empresario puertorriqueño. Perfil del empresario puertorriqueño. Y nos contrataron a nosotros para hacerlo. Ese estudio, lo que recuerdo es que nosotros obtuvimos el listado de la Autoridad de Energía Eléctrica para ese entonces, que hoy día es Luma, el listado de clientes comerciales que tuviesen negocios. De ahí se iba a sacar la muestra de comerciantes para distribuir un cuestionario por toda la isla. Y por toda la isla. Entonces, eso duró como unos 3 meses más o menos, pero dentro de todos los comerciantes que nosotros visitamos, no éramos nosotros dos nada más, era un crew de trabajo, casi todos entre estudiantes y empleados. Entre ese crew, pues hubo un mes que nos quedamos 5, David, 3 más y yo, nos quedamos en un apartamento en Isla Verde, un mes completo, porque teníamos que salir todas las mañanas al área metropolitana. Que no fue porque suene cachoso, es que eso fue lo que apareció para alquilar era un apartamento accesible al precio del centro y por un mes. Las nenas dormíamos en un cuarto y los varones dormían en la salita del apartamento. Eso era lo que había. Pero eso fue como que nos marcó un montón porque tuvimos que convivir más allá de estar en una oficina 8 horas. Ya era vivir juntos. Y ahí viajábamos,
peleábamos. de Los todo. viernes recogemos nuestras cositas Y y, nos bajamos íbamos. para el oeste para sus respectivas casas. Exacto. Y los domingos volvíamos a recoger Y las por la- cositas Y ahí por nos la para tarde allá. nos encontrábamos allá por la tarde. Y Era era todo. la cocina y quién va a cocinar y Y todo quien esto. cocina. Fue súper, de verdad, súper Que- divertido. Hay muchos otros cuentos de esa ese proyecto en Porque- particular, pero... ¿Por qué nos mudamos? Porque el doctor José Vega, porque se hizo, nosotros compilamos la data, hicimos la redacción y todo, el resultado del estudio, pero era un esfuerzo en conjunto también con el Centro de Sí, Pequeñas Empresas. eran... Y lo que se decidió desde que el proyecto, desde que me acuerdo, el doctor Quintana, si no recuerdo mal, del recinto de Río Piedra, fue quien se contrata para diseñar la muestra y él es el que establece que la metodología más confiable para recoger comercio de toda la isla era el archivo de las autoridades eléctricas, que eso fue una epopeya conseguir que nos lo facilitaran. Ujú. Pero no era eso, es que se decidió, son 500 cuestionarios, si queremos tener una buena tasa de respuesta, ¿no? Que es el reto de todo estudio, hay que recogerlos en persona. Y ahí fue que nosotros corrimos literalmente toda la isla. Toda la isla, o sea, centro, sur, este, oeste. Todavía recuerdo sitios que fui que nunca más he vuelto, que yo digo, rayo, ¿dónde yo no fui? De verdad que fue un proyectazo. Así fue que me inauguré, así me recibieron. La bienvenida oficial. De negocio. Fue un proyecto. Pero fue una buena experiencia bien grata. Y que de hecho yo digo que nos unió más también. Exacto. Porque ya era más allá de vernos todos los días en la oficina. Ya era vivir juntos. Era vivir juntos. Era vivir juntos. Estuvo chévere. Estuvo chévere. ¿Qué innovaciones o transformaciones consideran que han ayudado al CND a mantenerse relevante durante tantos años? Yo creo que nosotros siempre estamos al día en lo que hacemos. O sea, yo creo que eso nos ayuda a ser relevante, que el centro, y Glenny lo puede decir, que tuvo unos años que yo no estuve, el centro siempre ha tenido oído en tierra a qué es lo que Puerto Rico necesita en el área de desarrollo económico en general. Por ejemplo, cuando nadie por ahí daba clases ni charlas de propuestas ni de desarrollo económico comunitario en el año, para cerca del año 2000, José Vega, el pasado director, crea la certificación en desarrollo económico comunitario. Eso no existía en nada en ningún sitio en Puerto Rico. Y él crea todo un currículo, y digo él porque él lo lideró, pero todos nosotros ayudamos a crear los diferentes cursos, que recuerdo que era una certificación de 180 horas, era largo para complicar, y era en persona. Y venía gente tan lejos como adjuntas todas las tardes a coger las clases. Wow. O sea, las clases eran a las 5 y pico de la tarde, no es que era a las 2. La gente salía de sus trabajos y venían al centro a coger clases. Teníamos algo que no tenemos ahora, bueno, aquí sí, este es lo más equivalente, este espacio. Teníamos una sala en el cuarto piso del edificio B, una sala de conferencias que era de nosotros. El recinto nos la pedía prestada a nosotros, porque allí era que dábamos las clases. Y la fuimos mejorando tecnológicamente también con el tiempo. Pero ese oído, por ejemplo, eso se hizo y ahí viene el proyecto de comunidades especiales, y comunidades especiales nos mandaba a sus coordinadores comunitarios que no tenían preparación en el campo a coger clases con nosotros de propuesta, de plan de negocio, mucho de lo que ustedes todavía ven ahora que se dan aquí como clases independientes en educación continua, nacieron de aquello, de aquel esfuerzo original, cuando nadie en Puerto Rico tenía una publicación de propuestas de la de negocios. Tiene su historia, pero el centro la adoptó, la heredó. Esa publicación siempre ha sido emblemática del centro. Yo creo que el centro siempre ha estado al día en qué es lo que hace falta allá afuera para ayudar a los comerciantes o ayudar al desarrollo económico en general. Y yo creo que siempre la disponibilidad y la disposición del centro y su personal de dar la milla extra y de decir, vamos a meterle mano. Lo hacemos, lo hacemos. No lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Exacto. Tal vez no tenemos todas las herramientas en el momento, pero le buscamos la vuelta. Nunca le hemos tenido miedo, en 39 años rumbo a los 40, nunca le hemos tenido miedo a ninguna encomienda. Nunca. Y sí, puede ser que yo no conocía del tema, pero para eso estaba entonces David, estaba Patricia, estaba José, y si allá se necesitaba. Y otra cosa que nosotros
y es, ¿verdad? Lo que nos caracteriza a nosotros es que nosotros siempre, siempre, siempre hemos trabajado en equipo. No, nosotros hemos Todavía trabajado en hoy. equipo siempre. Dejábamos de hacer nuestro trabajo para ayudar al otro a que saliera el trabajo. Exacto. Y yo creo que esas son Eso las ha cositas perdurado. que son bien importantes y que a veces nosotros pensamos, "Ah, pero dejar de hacer mi trabajo me voy a atrasar yo". No, yo creo que esa esencia ha hecho de que el Centro de Negocio y Desarrollo Económico tenga 39 años de historia, ¿verdad? Sí. Y que hayan pasado tantas personas dentro del centro, como parte del centro, y se mantenga la esencia, es súper importante porque los que estamos, ¿verdad? Los que llevamos un poquito más de años, por no decir los viejos, los que llevamos un poquito más de años, siempre nos hemos encargado de que esa esencia de trabajo en equipo, no Sí, en no grupo, se ha en perdido. equipo, no se pierda. No se ha Y perdido. esa esencia de no decir que no porque son las 12 del mediodía y llegó tarde el cliente y yo no, ahora voy a almorzar, eso O entró una nunca llamada. existió. O entró una llamada a las 5 de la tarde, estoy aquí, la cogí y resolvemos. Eso nunca se ha perdido. Eso no se Y ha, esa es exacto. la esencia de lo que nos ha llevado a rumbo a los 40 años. Yo diría que también añadiéndole a eso, y lo digo subrayado, el trabajo ininterrumpido del centro. Porque inclusive y los que son de mi generación saben que aquí al recinto las huelgas universitarias no llegaban. O sea, yo puedo contarles de Piedras en huelga y aquí un día normal de clase como si nada pasara. Cuando comenzó ahora sí afectando las huelgas, y todavía, ¿no? Pandemia, etcétera, el centro nunca ha dejado de operar. Nunca. Tan es así que podía ser, y todavía puede ser o sea, días que se supone que por ahí no había nadie, etcétera. En el centro había una persona, o habíamos dos O nos personas. reuníamos en la O casa de alguien. en huelga llegamos a trabajar desde las casas cuando no había internet todavía, ni reuniones virtuales, nada de eso. Nosotros estábamos contestando teléfonos desde la casa de alguien, nos arreglábamos para hacer eso y parecía para cualquiera que nos llamaba era un día normal de trabajo. Estábamos en el balcón de la casa de uno de los compañeros de aquí, de la compañera María, me acuerdo, en mi caso de esa ocasión especial, trabajando. El centro, yo puedo subrayar eso, trabajo ininterrumpido y no a disgusto, porque lo hicimos siempre y lo hemos hecho y todavía lo hacemos y lo seguiremos haciendo con la mayor disposición de disfrutar lo que hacemos y de ayudar a otros. Profesor, usted como mencionó, a través de los años el CND ha pues creado una colección valiosa de diferentes publicaciones. ¿Cómo es que surge la iniciativa de escribir y publicar estos libros y qué impacto consideran que han tenido en la comunidad empresarial y académica de Puerto Rico? Yo te puedo contar primero que el de propuestas en particular nació de los talleres que dábamos porque la gente pedía tener algo que llevarse. O sea, mucho más que en aquel momento que tú no compartías PowerPoint en PDF y en línea, la gente quería tener algo. Y de aquella certificación en desarrollo económico comunitario que tenía un módulo que era, ahora es un curso completo, aquello era un módulo de hacer propuestas. En aquel momento el director fue visionario y dijo, vamos a crear una publicación con lo que decimos, lo que estamos diciendo aquí en las clases, tenemos material para crear un libro. Que de hecho, y así fue, aquí está ya su edición más reciente, esperamos el año que viene poder actualizarlo, esta es del 2020, esta se hizo en plena pandemia, me acuerdo, era mayo, junio por ahí del 2020, ahí fue que la sacamos, esta versión, que es la más reciente publicada, pero algo que lo sigue teniendo el centro es que cosa que se hacía no era propiedad de Glenny. Por ejemplo, un día Vega dijo, ya yo no voy a dar más la clase de propuesta, la vas a dar tú. Y me acuerdo como ahora el primer día que yo tuve que dar la clase de propuesta, porque era en aquel momento lo nervioso que estaba, Geraldo chavando y bromeándome toda aquella tarde, desde por la mañana, sabía que era la primera vez que yo lo iba a hacer, etcétera. Y así con Glenis, con el curso de planes de negocio y demás, en un momento José podía, y todavía Moraima lo hace también, podía estar siempre en el centro. Nadie es el dueño de nada, en realidad, del conocimiento. Tú podrás ser el que más sabes de ese tema, porque te destacas, porque estudiaste eso o algo así, pero un día te pueden decir,
Guiomar, esto es tuyo, encárgate de Síguelo esto, por ahí para abajo. síguelo por ahí para abajo y me preguntas y yo te voy a ayudar, pero de ahora en adelante te toca a ti. Así era. Y así fue y así todavía es. Y eso yo creo que nos ha ayudado a crecer a todos, Sí. porque todos aprendemos de todos. Entonces, con relación a la publicación Cómo iniciar y desarrollar un pequeño negocio en Puerto Rico, la original era, el autor original era el FBDC. El editor original era el Centro de Pequeñas Empresas. El editor original, sí. Eso fue yo creo que fue en el 89 Sí, o algo así. Estaba acabadito cuando ellos salen del recinto universitario de Mayagüez, pues entonces nosotros, el Centro de Negocios, lo adopta y ahí empezamos a editarla. Que ya va por la 5ª edición y con el favor de Dios en el 2026 sale la 6ª edición y cambió radicalmente. Y este es su plan de negocio, manual de trabajo, este sí es autoría de nosotros, pero from scratch, igual que el de propuesta, igual que las plantillas financieras. Con el ejemplo Jardín Centro La Flor es sí. Hijo de nosotros, sí, eso nació en con otros compañeros que Lice Villarrubia, Patricia, todos lo formamos y sí, también fue una experiencia bien buena trabajar en Jardín Centro La Flor, inventarnos todo, pero todo desde cero para crear un plan de negocio. El certificado de bombero que tiene Trinitario Palma, todos los personajes que nos reímos porque el caso de Jardín Centro La Flor es el que se usa de ejemplo en el texto. Y todos los personajes que aparecen ahí con los nombres se nacieron aquí, fueron nombres Exacto. Que se inventó la gente de aquí. En el de propuesta, que es la Asociación Pro Desarrollo Comunal del Patio Inc., todos los personajes que aparecen ahí, los nombres. El caso se tomó de un caso real, pero toda la historia que se va desarrollando en los recuadros, que te va enseñando cómo vas desarrollando la propuesta, todo eso es una historia de un caso con personajes que se inventaron aquí y que pues, es que son clásicos. Pensar en el libro de cómo iniciar y no pensar en Jardín Centro La Flor sería... Para los que son de mi generación, aprendí a leer con Rosa, Finip, Mota, etcétera, Pepín, etcétera, los personajes clásicos de los libros del Departamento de Instrucción Pública en aquellos años, pues es algo clásico. Sí. Y los libros de nosotros han evolucionado muchísimo. Sí. Y las publicaciones que se han hecho que no se han convertido en libros. Exacto, y hay publicaciones que también se dejaron de publicar, otras y se convirtieron en capítulos como el de negocios en el hogar, etcétera, etcétera. Pero las publicaciones de nosotros han llegado a la cárcel. Era utilizado el cómo iniciar en cursos para los confinados. A mí me escribía por muchos años, yo recibía todos los años una carta de un confinado de la Federal, si no me equivoco, o de Oso Blanco, uno de los dos, interesado en el libro, y siempre yo le enviaba el libro, siempre me acuerdo, no sé dónde están esas cartas, deben estar por ahí. Llegó al Departamento de Educación, el libro de nosotros fue utilizado en las escuelas vocacionales del Departamento de Educación, el Departamento de Desarrollo Económico, que era antes Comercio y Exportación, ahora es un programa, pero cuando era Comercio y Exportación, cuando comenzó el programa La Llave para tu Negocio, el libro de nosotros era el libro de texto del programa La Llave para tu Negocio, eso fue con Acevedo Vilá. O sea, que tienen mucha trayecosistema y pues hoy día son un bestseller. Sí, son un bestseller, todos nuestros libros son bestsellers. La comunidad del ecosistema empresarial de Puerto Rico, todo el mundo, de que llevan años en esto, saben que libros de desarrollo, aunque han venido otros, y muy buenos, no los vamos a descartar, pero saben que la primera publicación en Puerto Rico de cómo hacer negocios en Puerto Rico fue esta publicación. La primera desde cero, cuando no existía nada, lo único que había eran textos en inglés en las universidades, no había nada más. Y en propuestas puedo decir también que por ahí se han creado muy buenas publicaciones, Extensión Agrícola tiene las suyas, etcétera, pero la primera publicación formal que se ha vendido y que ha sido parte del currículo de cursos como texto, la guía de propuestas, que también se ha usado en otras cosas. Aquí hemos tenido más exclusividad con ellos porque ahora es que por fin se vende más abiertamente en librerías y demás, pero originalmente era exclusiva del centro porque se vendía solamente, o mejor dicho, no se vendía,
se incluía con el curso de propuestas que originalmente era parte del centro, ahora se ofrece a través de Educom, pero la publicación sigue saliendo de aquí. Con eso hemos sido más proprietorships, más dueños de ella, pero la gente que ha usado nuestras publicaciones sabe y que nunca han pisado esta oficina porque están en San Juan, están en Fajardo, etcétera, saben del centro. Yo tengo una publicación de ellos y la he usado, y de hecho la gente nos ha escrito usando tu publicación. Yo he tenido la alegría de que alguien me escriba años después que ha tomado la clase de propuestas conmigo de Educom, diciéndome, usé lo aprendido en clase y su libro y logré una subvención de $100,000. Y habían pasado 3, 4 años que había cogido la clase conmigo, etcétera. Esa experiencia la he tenido muchas veces, muchas veces. Pues siguiendo así, estas historias de impacto, no solamente pues desde que fueron estudiantes, sino a lo largo de los años, ¿podrían compartir alguna historia o experiencia que refleje el impacto del CND en la vida de un estudiante o empresario? Los estudiantes que siempre han trabajado, bueno, empezando por nosotros como estudiantes, que así fue que empezamos en el centro, como estudiantes, pues, ¿verdad? La calidad de profesionales que somos, pues, a simple vista, no es por darme la pata, pero pues, así somos. Así ha sido. Pero así mismito, todos los estudiantes que han pasado por el centro de negocio y por el centro de desarrollo económico en su momento, hoy día son profesionales de primera, muy responsables, que han conseguido muy buenos trabajos, porque si una cosa u otra cosa que nosotros podemos ser muy orgullosos es que los estudiantes que vienen a trabajar en el centro no son estudiantes de archivar, ni son estudiantes de data entry, ni de sacar copias. Son estudiantes que tienen que enrollarse las mangas y que se les exige y se les enseña tal como nosotros fuimos, porque así mismito fue desde el día que hice el centro, así mismito fue hasta el sol de hoy, que ya llevo 26 o 27 años en el centro. Pero una anécdota más allá de esto es que recuerdo, y siguiendo la línea de los cursos que David dice, recuerdo cuando yo fui a comprar en una librería los libros de mis nenes cuando estaban en elemental, y la persona que me atendió en esa librería, la cajera, me dijo, profesora, es que usted me dio clases en tal, y era en una comunidad, usted me dio clases de pequeños negocios y usted me motivó a yo continuar mis estudios y ahora me gradúo de maestría. Wow. Para mí, y no ha sido, gracias a Dios, ¿verdad? No ha sido la primera, pero a mí me chocó tanto por el hecho de que a veces uno impacta a personas positivamente, ¿verdad? Y yo espero que siempre sea positivo, que no sea negativo, pero uno impacta a personas, o uno impacta a comunidades, o impacta a municipios, o impacta empresarios o futuros empresarios, sin darte cuenta de que lo estás impactando positivamente. Y para mí, eso me ha enseñado todas estas historias de éxito de los demás, donde yo puse un granito de arena, no me lo achaco, pero eso es lo que me deja a mí, el que yo quiero siempre dejar una semillita en todas las personas que yo tengo la oportunidad de tocar, en mis estudiantes, en mis compañeros de trabajo, en mis amistades, en los que no son mis amigos. Yo quiero siempre dejar esa semillita porque me he dado cuenta en estos años de servicio que uno, ¿verdad? Uno siempre está apagando fuego y no te da la oportunidad de mirar hacia atrás, como la oportunidad que ustedes nos están dando de mirar al pasado, y que fue un pasado súper chévere, súper divertido, pero súper estresante en momentos dados. Y retante en los momentos dados, pero ahora cuando hacemos esa retrospección nos damos cuenta que hemos impactado a muchísima gente, a muchísimo en Puerto Rico, a muchísimo, que más allá de no solamente los estudiantes y todo eso, es que dejamos siempre una semilla positiva, y eso para mí ese es mi legado. O sea, ayer, eso es lo que yo quiero en mi vida. Mira, tan reciente como ayer, a los clientes del proyecto que dirijo, me tocaba a mí dar un taller comprimido de desarrollo de propuestas para proyectos comunitarios.
sea, el curso de 35 horas en 3 horas. Wow. Y no olvido el comentario de que en este caso había entidades sin fines de lucro y municipio, y una de las damas de un municipio dijo, nunca me lo habían explicado así. Esto ha sido tremendo repaso de lo que es hacer una propuesta y lo voy a hacer de esa manera de hoy en adelante. O sea, es tan reciente como ayer y ya yo llevo, puedo decir que décadas haciendo esto. Pero como dice Glenis, en el sitio que menos te esperas, recibes un email o vas a un sitio y te encuentras a alguien que le diste clase, o que impactaste con un proyecto, porque a veces ahora, en estos últimos años el centro pues ha operado esencialmente desde aquí y todo ocurre de aquí gracias a la tecnología hacia en línea, ¿no? Pero antes el centro también llegaba a las comunidades, ¿no? Porque hacíamos presencialmente, no había internet ni nada de esas cosas y si nos pedían, ok, como parte del proyecto tal, pues vamos a dar unos talleres en Urutungo Viejo por allá, y allá iba a parar Glenis por 3 semanas consecutivas a dar el taller tal, o todos los sábados, o todos los domingos, porque era siempre, el centro nunca, bueno, y Glenis lo sabe, nosotros nunca hemos funcionado como la típica oficina administrativa de gobierno que abre a las 7:45 en el caso de la universidad y se deja a las 4:30. Aquí nunca hemos funcionado así, todo el mundo lo ha tenido bien claro. Si hay que hacer cosas fuera de hora, como dijo ahorita, se hacen, fuera de días normales de trabajo se hacen, y yo creo que eso nos ha ganado respeto y reconocimiento, no solo dentro de la universidad, sino fuera. Y volviendo a los estudiantes, también me da la gran satisfacción. Yo no he visto ni he sabido de ningún estudiante que ha trabajado aquí que después que salió de aquí hace un trabajo igual o menor, me refiero en remuneración y responsabilidades a lo que hizo aquí. Siempre todo te da la alegría de que estoy haciendo tal cosa en tal empresa o en tal agencia de gobierno, y válgame, cuántos no se han quedado en el recinto trabajando y que hoy día hasta ejercen posiciones bien retantes y profesionales. ¿Cuántos no son profesores hoy de los que han pasado por aquí? Y eso, de verdad que ahora que los que hemos caminado un tiempito por ahí, como dice mi querida madre, los que llevamos un tiempo por ahí, rebotando por ahí, tú puedes mirar con mucha satisfacción a todos, o sea, y decir, mira para allá, fulano, ¿dónde está? Me acuerdo cuando era tan calladito. Ese granito dejaste ese granito de arena y que ayudaste a alguien, le enseñaste a hacer algo y esa persona explotó ese potencial porque aprendió a hacer eso que a ti te pareció quizá le dedicaste 3-4 horas, 3-4 semanas, pero esa persona explotó ese talento que ni sabía que tenía haciendo eso, y hoy día es todo un profesional en ese campo, ¿no? Una palabra que se usa mucho en inglés, ¿no? Que legacy, ¿no? Que somos la institución del ecosistema, las instituciones originales que empezaron a hacer este trabajo por primera vez en Puerto Rico. Una conversación que tuve breve con el decano de otro tema, le dije, el centro antes tenía un servicio se llamaba Information Request, y se reportaban, que era, tú estás haciendo una propuesta o un plan de negocio, y nosotros dábamos el servicio de buscarte la data. Como el internet apenas, primero no estaba, y después que llegó era bien limitado, pues nosotros teníamos esa biblioteca espectacular de prácticamente de todas las publicaciones del gobierno. Wow. Y si tú llamabas, estoy buscando datos de cuántas panaderías hay en la zona oeste de Puerto Rico porque estoy trabajando en un plan de negocio. O cuántos niños hay en el barrio tal, del municipio tal. Eso era meterse en el censo impreso, que eran unos librotes así, niños, barrio Corcovada, Dañaco, y hacer la tablita, etcétera, y enviárselo a la persona, o en el peor de en la forma más sencilla, fotocopiarlo, se lo enviábamos por correo a la gente, o por fax. Era lo más rápido que llegaba. Es la que sí que nos hicieron tirar para atrás. Y ahora ustedes van a decirle, con razón, estos dos son unos viejos. Pero la realidad es que, wow, David, hemos pasado como que por muchos procesos. Ahora me hiciste pensar, si nuestros padres podían decir cuando llegó la electricidad, por lo menos los míos al barrio, etcétera, ahora yo puedo decir, wow, ¿te acuerdas cuando usábamos fax? ¿Te acuerdas cuando no había internet y movíamos un disquito y yo estaba haciendo la tabla, toma la tabla y te daba el disquete y tú seguías en tu computadora con ella, porque no se compartía, no había forma de compartirla. No había email. No había, bueno, email sabía, nosotros teníamos email en el centro. No, pero cuando yo llegué, no.
Bueno, lo que pasa es que no habían emails tanto individuales. Bueno, cuando tú llegaste no, porque el centro no tenía ni siquiera internet. Exacto. Pero Eso, el emails, internet. quiero aclarar, en los años 80, este individuo que No, está yo aquí, no soy de los 80, de los 80 ya estaba en la escuela. ¿Qué cosa? Que graben bien. Pero Los 80 ya estaba en la escuela. yo siempre cuento esto y mucha gente ni siquiera del recinto me lo cree porque no lo sabían. Yo estudié sistemas de información en esta facultad. Y en los 80 nosotros mandábamos nuestros programas a nuestros profesores, el programa de COBOL, pero el profesor decía, me lo mandas por correo electrónico. Sí existían los correos electrónicos. Lo que pasa es que como no era algo de uso generalizado, ¿no? Como que esto era como un conocimiento oscuro que tenía esa gente de sistema que viven en los centros de cómputo, nosotros sabíamos que eso existía y se usaba y que habían, lo primero que existió no era lo que se llamaba BitNet, precursor del Internet, y tú ibas a esos portales que no era nada de colores, nada gráfico, era sencillamente por comando, ahí habían unos archivos y había unas listas de archivos y tú cogías, yo necesito ese archivo que está ahí y lo descargabas a tu máquina. Eso fue de los primeros pasos del Internet. Pero es que ahora que puedo mirar atrás y digo, wow, nosotros hemos vivido tantos cambios tecnológicos y que cambiaron la forma de hacer el trabajo, de hacerlo más eficiente. El ChatGPT no existía ni por los centros de espiritismo. ¿Qué mensaje le darían a los nuevos integrantes o estudiantes que hoy comienzan su camino en el CND? Que saquen el mayor provecho de ese, experiencia. Que sepan escuchar, que se dejen mentorear, sí, que sean autodidactas. Por sobre todo. Sobre todas las cosas y que se den la oportunidad de aprender y de aprender experiencias sin tenerle miedo. Sí. Eso. Porque eso te abre muchas puertas. Y en verdad el Centro de Negocio y Desarrollo Económico te da la oportunidad de aprender herramientas súper valiosas que las vas a poder, en todos los aspectos, no solamente herramientas de trabajo, herramientas personales que te van a abrir muchas puertas. Que se dejen, que fluyan sin temor a nada. No digan que no a una encomienda que te dan, no sabes, pregunta. Exacto. Aquí hay gente sin miedo, así mismo. Aquí hay gente que te podemos ayudar y si aquí no está la persona que te podemos ayudar, te podemos contactar con el que te puede ayudar o la que te puede ayudar allá afuera. No tengan miedo. No tengan miedo. Acepten toda encomienda y le métanle todo el empeño porque eso va a ser tu diferencia. Siempre teniendo, ¿verdad?, en claro y en mente de que el Centro de Negocio y Desarrollo Económico fue el que te dio la oportunidad. Sí. Así mismo, por lo menos yo, no solamente como compañera de trabajo, sino como estudiante, pues yo así mismo valoro mucho lo que ustedes hacen, lo que hace el centro por nosotros, así que muchísimas gracias por todos estos años, todas estas anécdotas que compartieron el día de hoy. Las que no saben. Exacto. Puede haber una segunda parte. Sí, una más ligera, más informal, más light. Gracias, chicas, gracias por ser muy excelentes y gracias por llevarnos al pasado, de verdad que no lo pidimos. Y David, gracias por ser mi mentor, por ser mi amigo, por ser mi colega, por secarme las lágrimas, pero el centro de negocio. Y todo el mundo...